Padre Nash. Después de esta reunión, Nash sufrió un grave caso de ojos inflamados. Durante varias semanas tuvo que permanecer en una habitación oscura donde no podía leer ni escribir. Durante este tiempo, se entregó casi por completo a la oración. Tuvo una revisión terrible de toda su experiencia cristiana, y tan pronto como pudo ver, con un doble velo negro sobre su rostro, salió a trabajar por las almas. Sus labores no tomaron la forma de evangelismo personal o de predicación evangelística. En cambio, comenzó uno de los más grandes ministerios de evangelismo de oración registrados en la historia. Este ex predicador rechazado y quebrantado se entregó a una labor que influiría en la oración de las personas hasta el día de hoy. J. Paul Leno. Las labores de evangelización de Charles Finney comenzaron en la región de Evans Mills, Nueva York, y aquí se dirigió Daniel Nash para iniciar su ministerio especial de oración. Cuando llegó, Finney dijo, estaba lleno del poder de la oración. Los dos hombres se vieron envueltos en una sociedad que terminó solo con la muerte de Daniel 7 años después. Sus objetivos se expresaron simplemente en una carta de la siguiente manera. Cuando el señor Finney y yo comenzamos nuestra carrera, no pensábamos en ir entre ministros. Nuestra mayor ambición era ir a donde no había ni ministro ni reforma y tratar de buscar a la oveja perdida, por la que nadie se preocupaba. Empezamos y el Señor prosperó. Pero no entramos en la parroquia de nadie a menos que nos llamen. Tenemos espacio suficiente para trabajar y trabajo suficiente para hacer. Este equipo evangelístico operó sobre la base de que la oración es esencial para la preparación de un área para la evangelización. Esta idea era tan fuerte que Finney a menudo enviaba a Nash a un área para preparar el lugar y la gente para su llegada. A menudo se necesitarían 3 o 4 semanas de oración para tener el área lista. Examinemos un poco más de cerca cómo se logró tal cosa. Cuando Dios indicaba dónde se llevaría a cabo una reunión, el padre Nash se deslizaba en silencio al pueblo y buscaba que 2 o 3 personas hicieran un pacto de oración con él. A veces tenía con él a un hombre con un ministerio de oración similar, Abel Clary. Juntos comenzarían a orar fervientemente para que Dios se mueva en la comunidad. Leonard Ravenhill cuenta un registro de esto. Conocí a una anciana que me contó una historia sobre Charles Finney que me ha desafiado a lo largo de los años. Finney fue a Bolton a ministrar, pero antes de que comenzara, 2 hombres llamaron a la puerta de su humilde casa de campo que querían alojamiento. La pobre mujer se quedó asombrada, porque no tenía alojamiento extra. Finalmente, por unos 25 centavos a la semana, los 2 hombres, nada menos que los padres Nash y Clary, alquilaron un sótano oscuro y húmedo durante el periodo de las reuniones de Finney, al menos 2 semanas, y allí, en ese lugar elegido por ellos mismos. Zelda, esos compañeros de oración lucharon contra las fuerzas de la oscuridad. Otro registro dice. En una ocasión cuando llegué al pueblo para iniciar un avivamiento me contactó una señora que dirigía una casa de huéspedes. Ella dijo, hermano Finney, conoce al padre Nash. Él y otros 2 hombres han estado en mi pensión durante los últimos 3 días, pero no han comido nada. Abrí la puerta y los miré porque podía escucharlos gemir, y los vi boca abajo. Han estado así durante 3 días, postrados en el suelo y gimiendo. Pensé que les debía haber pasado algo horrible. Tenía miedo de entrar y no sabía qué hacer. ¿Podrías venir a ver cómo están? No es necesario, respondió Finney. Simplemente tienen un espíritu de trabajo en la oración. Otro afirma. Charles Finney se dio cuenta tanto de la necesidad de que Dios obrara en todo su servicio que solía enviar al piadoso padre Nash con anticipación para orar por el poder de Dios en las reuniones que estaba a punto de celebrar. Nash no solo preparó a las comunidades para la predicación, sino que también continuó en oración durante las reuniones. A menudo, Nash no asistía a las reuniones, y mientras Finney predicaba, Nash oraba por el derramamiento del Espíritu sobre él. Finney declaró, yo prediqué por completo, y el hermano Nash se entregó casi continuamente a la oración. A menudo, mientras el evangelista predicaba a las multitudes, Nash en alguna casa vecina estaba sobre su rostro en agonía de oración, y Dios respondía con las maravillas de su gracia. Con todo el crédito debido al señor Finney por lo que se hizo, fueron los hombres de oración quienes sostuvieron las cuerdas. Las lágrimas que derramaron, los gemidos que profirieron están escritos en el libro de las crónicas de las cosas de Dios. Se dice de Finney que, su grupo evangelizador consistía en compañeros de oración, quienes iban delante de él y buscaban al Señor en algún lugar apartado. Y cuando Finney estaba predicando, el padre Nash y el señor Clary estaban escondidos en algún lugar orando por él. No es de extrañar que las ciudades se agitaran y se cosechara una vasta cosecha de almas. Este concepto de un grupo evangelizador formado por hombres de oración casi se ha perdido en estos días de organizadores, promotores, grandes nombres, etc.
Tales hombres de oración no solo sustentaron el ministerio de Finney, sino que explican el poder de la predicación y los resultados duraderos. Charles Finney siempre podía acudir al hermano Nash cuando surgió un obstáculo en las reuniones. Una de esas ocasiones ocurrió en Gouverneur, donde algunos jóvenes parecían pararse como un baluarte en el camino del progreso de la obra. En este estado de cosas, el hermano Nash y yo, Finney, después de consultar, decidimos que esa cosa debe ser superada por medio de la oración, y que no se puede alcanzar de ninguna otra manera. Por lo tanto, nos retiramos a una arboleda y nos entregamos a la oración hasta que prevalecimos, y nos sentimos seguros de que ningún poder que la tierra o el infierno pudieran interponer, podría detener permanentemente el avivamiento. Ahora bien, hay momentos en que la confianza que se gana en la oración requiere acción, y este fue uno de esos momentos. El hermano Nash era por naturaleza un hombre tranquilo, y por práctica se mantuvo fuera del centro de atención. Sin embargo, la confianza en la oración puede hacer que esto cambie si Dios así lo dirige. Aquí está el propio relato de Finney de lo que sucedió en un servicio poco después de que se ganó la victoria en oración. La casa de reuniones estaba llena. Cerca del final de la reunión, el hermano Nash se levantó y se dirigió a ese grupo de jóvenes que se habían unido de la mano para resistir el avivamiento. Creo que todos estaban allí, y se sentaron reforzados contra el Espíritu de Dios. Era demasiado solemne para ellos realmente hacer el ridículo de lo que oían y veían, y, sin embargo, su descaro y su obstinación eran evidentes para todos. El hermano Nash se dirigió a ellos con mucha seriedad y señaló la culpa y el peligro del curso que estaban tomando. Hacia el final de su discurso se calentó mucho y les dijo: ahora, fíjense bien, jóvenes. Dios romperá sus filas en menos de una semana, ya sea convirtiendo a algunos de ustedes o enviándolos al infierno. Él hará esto tan ciertamente como que el Señor es mi Dios. Estaba de pie donde llevó su mano hacia abajo sobre la parte superior del banco frente a él, para que se sacudiera completamente. Inmediatamente se sentó, dejó caer la cabeza y gimió de dolor. La casa estaba tan silenciosa como la muerte, y la mayoría de la gente bajaba la cabeza. Pude ver que los jóvenes estaban agitados. Por mi parte, lamenté que el hermano Nash hubiera ido tan lejos. Se había comprometido a que Dios les quitaría la vida a algunos de ellos y los enviaría al infierno, o convertiría a algunos de ellos en una semana. Sin embargo, el martes por la mañana de la misma semana, el líder de estos jóvenes vino a mí con la mayor angustia mental. Estaba todo preparado para someterse, y tan pronto como llegué a presionarlo, se quebró como un niño, confesó y se entregó manifiestamente a Cristo. Luego dijo: ¿qué debo hacer, señor Finney? Yo respondí: inmediatamente a todos tus jóvenes compañeros, y ora con ellos, y exhortalos, de inmediato a volverse al Señor. Así lo hizo, y antes de que terminara la semana, casi todos, si no todos, de esa clase de jóvenes. No hay duda de que la preocupación, excesiva, de Finney, de que su compañero de trabajo había ido demasiado lejos, en este manejo audaz del problema fue aliviada por una respuesta tan rápida, desde el domingo por la noche hasta el martes por la mañana. Nunca llegó a hablar palabras de advertencia y corrección a este hombre de oración. El ministerio de oración de Nash lo convirtió en un personaje tan notable a su manera como el mismo Finney. La importancia de esto para el ministerio y el éxito de Finney no se puede sobreestimar. Finney dependía más de las oraciones de los padres Nash y Clary para traer el avivamiento del Espíritu Santo que de su propia lógica irresistible. Estamos tan acostumbrados a la condición de la odisea de la Iglesia que la influencia omnipresente de la oración en la época de Finney nos asombra. Del gran avivamiento en Rochester, Finney dijo que la llave que abrió los cielos en este avivamiento fue la oración de Clary, el padre Nash y otras personas anónimas que se postraron ante el trono de Dios y le rogaron por un derramamiento divino. Comillas. Teniendo en cuenta las almas que se salvaron y la cultura misma del área que cambió en un avivamiento tan completo, no debería sorprender que la persecución llegara a estos colaboradores. Algunos vinieron de ministros celosos, algunos de los de otras creencias doctrinales, y algunos de los perdidos. Sus enemigos enviaban declaraciones falsas a los periódicos. Nash escribió una carta el 11 de mayo de 1826, contando algo de la oposición. Parte de eso decía: la obra de Dios avanza con poder, en algunos lugares contra una terrible oposición. El señor Finney y yo hemos sido ahorcados y quemados en efigie. Con frecuencia hemos sido perturbados en nuestras reuniones religiosas. A veces los opositores hacen ruido en la casa de Dios, a veces se reúnen alrededor de la casa y la apedrean y disparan sus armas. Hay casi tantos escritos, intrigas, mentiras y reportes de mentiras como si estuviéramos en vísperas de una elección presidencial. ¡Ay, qué mundo! ¡Cuánto odia la verdad! ¡Cuán poco dispuesto a ser salvo!
pero creo que el trabajo continuará. En esta carta se refiere a ser colgado y quemado en efigie. Aquí un relato del evento. Columpiándose sobre vuestras cabezas hay dos figuras distorsionadas suspendidas de cuerdas. Al toque de la antorcha saltan a las llamas y la multitud grita de puro deleite. Suena como una escena de un linchamiento. Un disturbio racial. De nada. Es una reunión religiosa. Las criaturas carbonizadas que arden en el aire representan la expresión de oposición del público a la predicación y la oración del equipo de evangelización más grande de Estados Unidos. Charles Grandison Finney y su compañero de oración, el padre Nash, acaban de ser quemados en efigie. Los predicadores y los calentadores de bancos unieron sus fuerzas contra los dos hombres que hicieron más para encabezar el avivamiento que cualquier otro par en la historia de Estados Unidos. Los enemigos del avivamiento contaron a Nash como un socio total de Finney en el trabajo. Temían y odiaban su oración al menos tanto como la predicación de Finney. El renacimiento más conocido de este periodo en la historia estadounidense fue el que ocurrió en Rochester, Nueva York. Se consideró que más de 100,000 se habían convertido profundamente durante esas reuniones. Nash y Clary se unieron para orar con la ayuda de otros. Estos dos hombres eran tan similares en sus oraciones que a menudo se describe a uno para explicar al otro. Tal oración ferviente en la agonía del alma trajo visiones que pueden parecer extrañas a nuestros ojos hoy. Nuestras oraciones suaves logran tan poco, pero luego nos cuestan tan poco. Finney escribió: Nunca he conocido a una persona que sude sangre, pero he conocido a una persona que oró hasta que le empezó a salir sangre de la nariz. Y he conocido a personas que rezan hasta quedar empapadas de sudor, en el clima más frío del invierno. He conocido a personas que rezan durante horas, hasta que sus fuerzas se agotan con la agonía de sus mentes. Tales oraciones prevalecieron con Dios. Esta agonía en la oración prevalecía en los días de Jonathan Edwards, en los avivamientos que entonces ocurrían. Durante las reuniones de Rochester hay varios relatos de estos dos hombres en profunda agonía del alma mientras oraban día y noche. Algunas cuentas nombran a Nash, otras a Clary, otras a ambos. Parece que estuvieron juntos en ayuno y oración la mayor parte del tiempo, llorando y clamando a Dios. A veces yacían postrados sin fuerzas para ponerse de pie. Su preocupación por la pérdida de los pecadores trajo gran estrés a sus mentes y almas. Gimieron bajo la carga, arriesgaron la salud y renunciaron a las comodidades para poder ganar la batalla de los cielos. A veces, se retorcían y gemían en agonía, por las almas. Dios honró su carga y envió un avivamiento. En privado oraron y en público Dios respondió. Prácticamente todos en la ciudad se convirtieron. El único teatro de la ciudad se convirtió en caballeriza, el único circo en fábrica de jabones y velas.